El día de hoy continuamos y esperamos terminar con el capítulo 16. Estaremos viajando de los versículos 25 al 33. La semana anterior estuvimos viendo el versículo 24, fue nuestro último versículo, que decía: Jesús, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Y en parte de la reflexión final, pues pasamos a algunas preguntas acerca de la oración. Las voy a reponer, las voy a colocar nuevamente. Hacíamos la pregunta: ¿puedo orar? Y decíamos: por mis necesidades básicas, claro. Por la conversión de los perdidos, por supuesto. Por mis necesidades económicas, pues sí, ¿verdad? Y pensábamos en Mateo 6, 30 al 33, ¿verdad? Donde dice que el Señor está cuidándonos. Si cuida a las flores y a las aves del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Pero luego nos preguntábamos, bueno, ¿y qué tan válido si yo pido en el nombre de Jesús al Padre? Le puedo pedir por una casa, puedo orar por salud, la mía o la de otros hermanos, puedo pedirle un carro, o por los exámenes si estoy estudiando, o los de mis hijos, o los de alguno de mis hermanos, parientes. Y luego decíamos, puedo orar también por poder tener unas vacaciones, y entonces a veces ya hay algunas áreas que decimos, bueno, no estoy seguro. Además, aquí alguna vez sacamos a luz el pasaje de 1 Juan 5, 14 y 15. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y por supuesto la pregunta es, bueno, ¿y cómo sé cuál es la voluntad del Señor para orar de esa manera? Pues por eso es que estudiamos la Biblia. Así que, y al final puse ahí si puedo orar porque mi vecino me deje de bullear, o mi compañero, o quien sea, ¿verdad? Y cualquier otro tipo de oración. Bueno, en el estudio anterior hablamos de un libro que luego les voy a dar información al finalizar, el libro de Orando la Biblia. Y en uno de sus capítulos me encontré este versículo, que es el de Filipenses 4:6. Y aquí les tengo escritas las traducciones de la Reina Valera 2015 y la Nueva Biblia de las Américas, y una más en la siguiente presentación. La primera, de la Reina Valera, dice: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios. Y traduce de esta manera: en toda oración. Entonces, presento mis peticiones delante de Dios en toda oración. Aquí dice peticiones, no dice cuál sí, cuál no. En general, agrega: y con ruego y con acción de gracias. La Nueva Biblia de las Américas, que es la que está abajo, lo expresa así: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Aquí dice, bueno, en todo, den a conocer sus peticiones delante de Dios. Y quizás vamos a ver la última, que lo expresa de otra manera. Esta es la Nueva Traducción Viviente. No se preocupen por nada. Lo que las otras dice, por nada estéis afanosos, aquí dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ciertamente vamos a seguir enfocándonos en buscar orar por lo que es la voluntad de Dios. Decíamos que cuando Jesús dijo que pidamos al Padre en su nombre, pues precisamente decíamos que esta oración era buscando de acuerdo a la voluntad de Jesús, a lo que Él había enseñado. Pero por otro lado, si ustedes piensan cómo son los hijos se acercan a uno con aquella libertad de platicar, y ellos
hablan y piden lo que se les ocurre. Y claro, como padres, nosotros seleccionamos aquello que podemos proveer o no. Así que con esta introducción lo que estoy quizás diciendo es que yo puedo acercarme a mi Padre Celestial, a abrir mi corazón, voy a expresarle lo que necesito, lo que siento, cómo me siento y todo lo demás, puedo tener esa libertad. Y en el pasaje que vamos a ver, vamos a notar cómo ahora tenemos un acercamiento diferente con Dios que el que había antes. Bueno, entonces la pregunta es, ¿podemos orar por todo? Sí, podemos orar por todo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver qué nos dice aquí el pasaje. Versículo 25 dice, les he hablado estas cosas en figuras, y esto quiere decir en lenguaje figurado, ¿verdad? O alegorías. Pero viene la hora cuando ya no les hablaré más en figuras, sino claramente les anunciaré acerca del Padre. En el versículo 25, el mismo Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, sí, ciertamente, en el pasado les he hablado utilizando en algunas ocasiones lenguaje figurado, pero viene la hora, viene un tiempo, un momento cuando ya no les hablaré más de esa manera, sino les hablaré de una manera más clara todo lo que se refiere al Padre. A través del ministerio terrenal de Jesús, hizo uso de este tipo de lenguaje para comunicar una serie de verdades. Los que no creían, los que no le creían a Jesús, usualmente no entendían muchas de las enseñanzas del Señor. Y en el caso de sus discípulos, que a veces tampoco entendían, a él les explicaba de manera personal. ¿Por qué lo hacía así? Bueno, dice en 16:12, todavía tengo que decirles muchas cosas, pero les aclaró allá en 16:12, pero ahora no las pueden sobrellevar. Así que les explicó, digamos, una serie de enseñanzas, pero habían aspectos que no podían entender. Así que por esa razón, él trabajaba con ellos y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Mejor de esa manera queda más claro. Ok, ejemplos. Versículo de Mateo 15, 11 y 15. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. Viene Jesús y los fariseos le cuestionan de que por qué sus discípulos no se lavan las manos para comer, pero porque ellos pensaban que este lavamiento físico de manos como que les iba a dar pureza interna y pureza espiritual. Por eso Jesús les dijo, lo que entra en la boca no contamina al hombre desde el punto de vista espiritual, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y respondió Pedro y le dijo, explícanos esa parábola. O sea, no le entendieron. Otro ejemplo. Iba Jesús con los discípulos y les dice esto. Entonces Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y entonces los discípulos discutían entre sí diciendo, nos está diciendo eso porque no trajimos pan. No le entendieron. Este es el lenguaje figurado que usaba Jesús. Jesús les estaba diciendo que se cuidaran de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Y los discípulos estaban pensando que les dijo eso porque se les había olvidado llevar pan. Por cierto, cuando Jesús les aclara la enseñanza, les dice, ¿cómo creen que yo les voy a estar alegando por el pan? ¿No vieron que alimenté a 5,000 y luego a 4,000, verdad? Entonces, bueno, pero es parte de esa rica vivencia que tuvieron los discípulos con el Señor. Un ejemplo más. Nos dice ya en Marcos 9, 31 y 32. Porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres y lo matarán. Y una vez muerto, resucitará después de 3 días. ¿Se recuerdan? Eso es al inicio, mitad de su ministerio, y él está anunciando su misión y les está hablando de su muerte y resurrección. Pero vean lo que dice al final,
Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ahora vemos por qué Jesús les dice esto, ¿verdad? O sea, sí, les he hablado en un lenguaje figurado, en alegorías, pero ya llegará el momento en que van a poder escuchar la verdad llana, plana, van a poder entender. Cuando les dice, pero viene la hora, cuando ya no les hablaré más en figuras, sino claramente les anunciaré acerca del Padre, nos preguntamos, bueno, ¿y cuándo es esa hora? Se considera que esa hora va a ser el periodo a partir de su resurrección para llegar a su ascensión, en que el Señor Jesús por 40 días está intercambiando con ellos y les sigue enseñando, pero también interviene el Espíritu Santo, porque al irse el Señor Jesús al ascender, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente y ayuda a los discípulos y nos ayuda a nosotros a entender todas las verdades que enseñó el Señor Jesús. Esta tarea del Espíritu Santo la sigue realizando hasta el día de hoy y desde el día de Pentecostés en su tarea de enseñar a la iglesia cristiana. Versículos 26 y 27. Dice Jesús, en aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo he salido de la presencia de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Pedir en el nombre de Jesús no es que Él presente nuestras peticiones al Padre. Claro, lo puede hacer, pero veamos esto. En realidad es que ahora el creyente, en ese momento un poquito futuro, pero para nosotros presente, el creyente tiene acceso directo al Padre. Y el Padre dice que ama a los que han amado y creído que Jesucristo vino del Padre. Entonces, lo que aquí Jesucristo está anunciando es un cambio fabuloso, me explico, porque miren, en el Antiguo Testamento, de alguna manera, para el israelita común y corriente, Dios era en cierto sentido un poco lejano, ¿verdad? Imagínense, en el mismo sistema del templo se necesitaba todo ese sistema sacerdotal que eran los que se presentaban delante de Dios para ministrar en favor del pueblo, pero el contacto directo no era la relación más común de ellos. De hecho, donde se mencionaba que se iba a manifestar la presencia del Señor allá en el templo, era en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿quién podía entrar? Nada más el sumo sacerdote, ¿verdad? Y ustedes han escuchado de que le amarraban un lacito en la pierna, porque si no iba preparado espiritualmente se podía morir ahí, como nadie podía entrar, lo tenían que jalar. Pero vamos a ver que esto cambia con la obra del Señor Jesús. En Hebreos 10:19 dice, así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, es que con la obra de Cristo en la cruz hizo algo fabuloso, nos abrió la puerta de entrada a la presencia misma del Padre. Y aquí Hebreos dice que podemos entrar al lugar santísimo por la obra sacrificial de Cristo. Los siguientes versículos agregan, ¿cómo es esto? Por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo, nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, oiga, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo se logró ese acceso? Bueno, cuando vemos ahí en Mateo 27, 50 y 51, dice, es el momento de cuando Cristo muere, paga por nuestros pecados. Dice, pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Ahí murió, dio su vida en sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y dice el versículo, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Pero note eso, el velo del templo se rasgó, muriendo Jesús,
ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar santísimo no podía entrar nadie, se rompe porque abre el acceso de los creyentes ahora en Cristo a la presencia misma de Dios. Pero Jesús de todos modos sigue con su ministerio de intercesión. Vamos a ver un par de pasajes. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, es el que también resucitó. ¿Quién? Además está a la diestra de Dios y quien intercede por nosotros. O sea, nosotros tenemos acceso directo al Padre, pero tenemos el apoyo de Jesús que intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño comentario porque dentro de las enseñanzas del catolicismo, pues está el papel de María como mediadora. Y lo que enseñan popularmente es de que uno le pide a María y María nos hace el favor de ir a suplicarle al Padre para que nos conceda lo que estamos pidiendo. Les contaré que leyendo alguna oportunidad, la interpretación que le dieron al pasaje de las bodas de Caná, donde María va con Jesús para avisarle que ya no tienen vino. Una interpretación de un autor católico decía, aquí vemos ya el ministerio de María que va a mediar con Jesús para lograr llenar las necesidades de ese momento. Bueno, y eso es parte de lo que se cree ahí. Les voy a comentar algo, no es nuestro objetivo entrar en disputa en esto, pero imagínense que si eso fuera así, María tendría que ser una especie de Dios también. ¿Por qué? Imagínense, si ella fuera la mediadora entre el Padre y nosotros para la oración, imagínense los millones de creyentes que estamos orando. ¿Cómo podría ser María posible que pudiera ser una mediadora cuando fue también un ser humano, ¿verdad? Entonces, solamente para reflexionar, debería haberse convertido en una diosa omnipotente para poder estar delante del Padre, intercediendo y mediando por las oraciones. Por supuesto, la Escritura es clara que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. Bueno, cierro nada más ese pequeño comentario. Versículo 28. Yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Cuando Jesús dice esto, salí de la presencia del Padre, está hablando de su divinidad, o sea, porque Él es Dios. Por eso es que salió de la presencia del Padre, porque Él y el Padre son uno. Y cuando agrega, y he venido al mundo, pues nos está hablando de su misión. Desde que fue concebido, allá en Mateo 1:21, el ángel hablando con José, le dice, refiriéndose a María, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús dice, salí del Padre y he venido al mundo, vino al mundo a cumplir una tarea que era la redención de la humanidad. En Lucas 19:10, esto lo dice Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Salió de Dios, su origen es divino y viene al mundo ¿a qué? A salvar al pueblo de sus pecados, vino a salvar lo que se había perdido. En Mateo 20:28 dice Jesús, de la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Entonces vemos que su venida al mundo fue con una misión, venir a pagar por el pecado de la humanidad, a rescatar a la humanidad perdida, para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, sino tengan vida eterna. Y termina este versículo diciendo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Una vez concluida su misión redentora, pues regresa a su situación original con el Padre. Versículos 29 y 30. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y no hablas en ninguna figura.
Ahora los discípulos empiezan a entender mejor, aunque no totalmente, pues como dijimos anteriormente, de la resurrección en adelante habría más revelación y más que aprender, pero ahora están entendiendo más claramente. Versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. En este caso, los discípulos están reconociendo la omnisciencia del Señor, que Él lo sabe todo. No necesita ser cuestionado, por supuesto, y reconocen una vez más su origen divino porque le dicen, has salido de Dios. Bueno, cuando hablamos de esto, del cuestionamiento, yo pensaba en todos aquellos momentos con los judíos donde le preguntaban y le cuestionaban porque no creían que era el Mesías, ¿verdad? Y aquí los discípulos dicen, no, tú lo sabes todo, no hay por qué estar cuestionando nada. Versículo 31. Y Jesús respondió, ¿ahora creen? Dependiendo de los estudiosos, algunos lo traducen como una pregunta. Otro autor dice que se podría decir, ahora creen, no como pregunta, sino como aseveración. De cualquier manera, bueno, si es pregunta, por ejemplo, la pregunta no cuestiona la sinceridad de la fe de los discípulos, pero de alguna manera hace ver que aún no está madura, ¿verdad? Y ahora creen, ¿verdad? O si se dice como una aseveración, como quien dice, bueno, ya están creyendo, de todos modos comunica que esto está en un proceso, aún falta todavía por aprender más, ¿verdad? Y, por supuesto, les va a hablar de algo duro que viene, que ya se los dijo anteriormente, pero se los va a volver a repetir. He aquí la hora viene, y ha llegado ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Recuérdense que estamos aquí ya cerca del momento del Getsemaní, donde Jesús va a ser capturado, donde es entregado, traicionado por Judas, y les está diciendo muy bien, están expresando, están confiando, pero viene momento difícil. Va a ser ese momento en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Más adelante, pues vamos a ver cuando pasa esto, ¿verdad? Cuando lo capturan, salen, dirían aquí en Guatemala, despenicados, ¿verdad? Porque se llevan a Jesús cautivo. Veamos algo de esto. En pocas horas, al ser arrestado Jesús, sus discípulos lo abandonarían. Juan y Pedro lo buscarían, pero tratando de pasar desapercibidos. En la escena que vamos a ver más adelante, pues todos van huyendo, sin embargo se nos dice que Juan por un lado y Pedro ahí van viendo por dónde llevan a Jesús. Juan era conocido de alguien de la casa donde llevan a Jesús primero y lo dejan entrar y Pedro se queda en otra parte y es donde vamos a ver que después hace la negación, pero en realidad se alejaron de Jesús en ese momento. Fue una prueba difícil, ¿verdad? Empezaban a entender, estaban creyendo, pero esta prueba pues fue difícil. Ahora notamos aquí, los demás, aunque temporalmente, permanecerían alejados. Vuelven a reunirse hasta el domingo, cuando empiezan otra vez a organizarse y todo y a ver qué era lo que iba a pasar. Sin embargo, el Señor les dice que Él, aunque lo abandonen, Él no se queda solo, porque en todo momento cuenta con la compañía del Padre. Los escritores anotan que solo hay un momento donde esto se interrumpe y es cuando Cristo muere y lo que pasa es que Él asume la culpa de los pecados de la humanidad. Ese fue el momento en que hubo una, podríamos decir, esta compañía del Padre se interrumpió brevemente. Fue un momento trágico, me explico, un momento trágico, pero fue el precio que dio Él para pagar por los pecados de la humanidad. Terminamos con el versículo 33. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz.
En el mundo tendrán, y en realidad el verbo está en presente, en el mundo tienen aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. En múltiples ocasiones, pues hemos platicado un poco en la iglesia, en otras reuniones, sobre esta temática de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Si creíste en Cristo, pues eres hijo del rey, y si eres hijo del rey, tienes que vivir como hijo del rey. Dios te ofrece prosperidad como creyente, te va a ir bien, y hablan del aspecto económico, ¿va? O social, si ustedes quieren. Pero cuando leemos un pasaje como estos, pues ahí no nos está diciendo que vamos a vivir como hijos del rey, ¿verdad? Nos dice, miren, en el mundo tienen aflicción. Jesucristo, allá desde que empezó con sus discípulos, no nos ofreció las grandes cosas que muchos predicadores ofrecen ahora. Lo que sí nos dijo es que viviríamos aflicción. Vamos a desglosar un poco esto último. Cuando Jesús dice, les he hablado estas cosas, no solo se refiere a lo que habló durante la cena, estos últimos 3 capítulos que hemos visto, sino se considera que es todo lo que les ha enseñado durante su ministerio terrenal. Entonces, estas cosas es todas las enseñanzas que les ha compartido. ¿Por qué les ha enseñado? ¿Por qué nos ha enseñado? Dice Jesús, para que, y pongo otro color, para que en mí tengan paz. Notemos que es en Cristo que se experimenta la paz, como lo dijo atrás en el capítulo 15, versículo 5b, pero separados de mí, nada pueden hacer. Ok, pregunta, ¿cómo está mi relación con el Señor cuando hay ausencia de paz en mi vida? Es bueno reflexionar porque a veces vivimos momentos de angustia, no experimentamos paz. Creo que es un buen tiempo para preguntarnos si mi relación personal con el Señor está vívida, está vibrante. ¿Estoy teniendo mi relación con el Señor cada día o me he alejado? Porque, como dijo Jesús, separados de Él nada podemos hacer. ¿Cómo podemos tener paz? En Él. Fuera de Él o alojados de Él, no vamos a experimentar su paz. Afirma Jesús que en este mundo, esto quiere decir el sistema opuesto a Dios conformado por las personas que no creen, o sea, en este mundo la experiencia es de aflicción y de tribulación. Quizás nosotros nos ponemos a pensar un momento y decir, bueno, en un país como Guatemala no necesariamente hemos visto esto tan fuerte como lo viven en los países musulmanes, ¿verdad? Como lo ven en países con regímenes totalitarios, como hablemos de China, hablemos de Corea del Norte y algunos otros, donde ahí ser creyente es vivir aflicción constante. Bueno, buena razón para darle gracias a Dios que de alguna manera lo que hemos vivido nosotros no es tan fuerte, pero aún así vivimos aflicción y tribulación, porque cuando somos testigos, lo que va a pasar es que vamos a experimentar en ocasiones rechazo, burla, ¿verdad? Entonces vivimos lo que el Señor dice, tenemos aflicción, pero no nos deja así. Entonces, ¿cómo puedo experimentar su paz si estoy en medio de un mundo donde Él me dice que voy a tener aflicción y tribulación? Bueno, la respuesta la da Él. La expresión tengan valor, ese verbo también quiere decir confíen. Confiemos en qué? Lo que Jesús dice, yo he vencido el mundo. Aunque nuestro alrededor sea conflictivo, aunque tengamos oposición, nosotros estamos dentro del lado ganador. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció al mundo. ¿Cómo lo conquistó? Con su muerte en la cruz. Por esa razón, ustedes dirían, bueno, la muerte de Esteban
en su primer tiempo de ser creyente, esa es una historia de éxito. Sí, sí, porque él estaba con el que venció al mundo. Esteban muere y va a vida eterna en Cristo Jesús, mientras que los que no creen van a muerte eterna sin Cristo Jesús. Por eso el creyente es un vencedor, porque ha vencido en Cristo. Así que quisiera dejar esta idea que van a haber momentos en que vamos a tener aflicción, tribulación, y en esos momentos lo que tenemos que hacer es agarrarnos más de la mano del Señor, fortalecer nuestra relación con Él. Esto se hace a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la comunión con los hermanos. Todas estas disciplinas espirituales fortalecen nuestra vida de fe. Así que el Señor ya nos aclaró, este mundo es opuesto a Él, y si es opuesto a Él, es opuesto a nosotros. Eso ocasionalmente, a veces más, a veces menos, va a generar tribulación, aflicción para nosotros, para nuestra familia, pero en todo momento tenemos que estar confiados en que nuestro Señor, nuestro Salvador, es el que venció al mundo. Así que por hoy vamos a llegar hasta acá y nos veremos la siguiente semana para ver el capítulo 17.